Buenos días, ¿cómo están? Hoy terminamos nuestras emociones lastimadas y vamos a terminar de hablar de nuestro ministerio Celebra. Pero antes de arrancar, permítame comentarle algo que creo que es importante. Nosotros hemos puesto un WhatsApp de la iglesia. Cuando usted recibe información y hay diariamente hay un devocional, gracias, y hacemos todo este tipo de cosas. Y hoy día, hace 2 o 3 días llegó el siguiente comentario que no sé si era pregunta o si era un comentario negativo o positivo, porque simplemente decía esto así, y decía así: ¿cobramos o no? No era una pregunta, era: ¿no cobran con tarjeta de crédito el diezmo? Pero eso puede ser una pregunta o una observación. Pero en todo caso creo que es importante informarle que no cobramos diezmo ni con tarjeta de crédito, ni sin tarjeta de crédito. Si usted quiere, lo he repetido 1000 veces, lo repito a la vez 1001, el diezmo es un asunto antetestamentario. En el Nuevo Testamento lo que vale es la generosidad y no está limitado a 10%. Y lo que usted tenga como pueda ir dando, nosotros obviamente lo recibimos de 1000 amores. Muchas gracias por todo lo que nos ayuda a seguir caminando en este movimiento. Pero que quede claro que no hay diezmo, aunque efectivamente hemos hablado muchas veces, ya cada 2 años hablo de la generosidad y no el diezmo. Porque lo que usted requiere es ser generoso y aprender a manejarlo de una forma positiva. Así que simplemente le cuento porque no sé si la persona estaba preocupada por no tener tarjeta o era el comentario de, por lo menos una iglesia que no tiene tarjeta. Pero acá parece que es medio lo moderno, ¿no? Además que habría un concepto bíblico, ¿no? Porque si usted cobra con tarjeta de crédito un diezmo, usted lo que está haciendo es endeudándose. Y la Biblia es clara que aquel que está endeudado pasa a ser esclavo de aquel a quien debe. Y que la deuda nunca es bien vista. Entonces no entiendo cómo podemos hacer una tarjeta de crédito para hacer diezmo si es un concepto contrario. Ahora, si lo va a pagar en ese instante con una transferencia o con una nota de débito, está perfecto. Pero por Dios, si usted usa una tarjeta de crédito y se va a endeudar para pagar el diezmo, está haciendo algo totalmente antibíblico. Quede claro. Con eso he terminado el comentario de dinero y vamos a lo que nos toca. Estamos hablando de emociones lastimadas y hemos dicho, la semana pasada dijimos que había 4 necesidades que tiene toda persona, que tiene amor, valor, pertenencia y competencia, y terminamos diciendo esa vez que lo importante para ti es perdonar y que el problema tú tienes con la culpa, sobre todo con la culpa falsa, porque para la culpa verdadera tú puedes simple y llanamente pedir perdón, y cuando es falsa es un problema porque es lo que tú crees que es culpa y no necesariamente es culpa. Hoy día vamos a hablar durante todo este rato de que las emociones yo las cambio de acuerdo a cómo cambio mi pensamiento. Si yo no cambio mi pensamiento, no puedo cambiar mi emocionalidad. Entonces, toda emoción se basa en el cerebro, y lo dijimos la semana pasada, y ahora le voy a empezar dando los 7 principios de la sanidad emocional. Las 7 cosas que yo debo hacer debo empezar a trabajar para poder ser sano emocionalmente. Y se lo repito, todo tiene que ver con los pensamientos. Así que ahí vamos. Principio número 1. Usted no puede mandar sobre sus emociones, pero sí sobre sus pensamientos. Usted no puede cambiar la emoción a menos que cambie el pensamiento. Si su pensamiento dice que usted no vale, entonces usted se siente como que no vale. A menos que transforme el pensamiento y lleve el pensamiento cautivo a Cristo, es que usted puede piensa como piensa Cristo y en ese momento su emoción cambia. Usted no puede cambiar la emoción simplemente por hacer alguna cosa emocional. Si grito, entonces me siento feliz. Sí, por un momento.
Pero eso no va a sanar, no lo va a sanar emocionalmente. El versículo Filipenses 4:8, que ya le conté que tengo que leerlo atrás porque ya no veo para leerle allí. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elegido. ¿Qué es lo que tengo que pensar yo? Todo lo que es bueno, agradable. Todo eso yo puedo pensar. Yo no tengo por qué pensar en otro tipo de cosas que lo único que me hacen es daño. Segundo principio. Lo que pienso determina lo que siento. Si usted piensa que es menos que otra persona, usted va a tener un complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque usted piensa que usted es inferior, por tanto el sentimiento sigue lo que usted piensa. No es que usted simplemente siente por nada. Por tanto, usted tiene que encontrar la causa que produce su inferioridad. Si yo quiero sentirme diferente mañana, lo que tengo es que pensar diferente. Si yo quiero que mi sentimiento cambie esto, entonces tengo que cambiar el pensamiento para que el sentimiento me siga. No es al revés. Usted no puede cambiar el sentimiento simplemente sin cambiar su pensamiento. Y este versículo dice así, Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardaré en perfecta paz, porque en ti confío. Si yo confío en Dios y pienso como debo hacerlo, mi sentimiento va a ser sano. Y si usted se va a dar cuenta, si usted viniera alguna vez a celebrar, usted se diera cuenta que es lo que hacemos. Nosotros no le vamos a hacer un exorcismo, ni una brujería. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con sus pensamientos para que sus pensamientos cambien sus sentimientos. Así es como se debe hacer. Y esa es la enseñanza cristiana. Si usted va a un sitio y yo lo agarro y lo hago vomitar para que se libre de los demonios, no le va a servir de nada. Más allá de que va a oler horrible el sitio donde tú no estás vomitando, pues es otro problema. Número 3, tercer principio, dice, tengo que cambiar mi pensamiento para que cambie mi sentimiento. Tenemos que entender que el nuevo nacimiento, que usted sea cristiano, no le resuelve sus problemas emocionales. El hecho de que usted cambie su naturaleza espiritual, porque ahora usted aceptó a Cristo, no lo cambia, no le cambia todos los pensamientos que tiene atrás. No es milagroso. No es que, acepté a Cristo. Se acabaron mis frustraciones, se acabaron mis experiencias, se acabaron mis dolores. No. Usted tiene con quién trabajar, pero tiene que trabajarlo. No puede simplemente pensar que esa es la única manera de hacer las cosas. Tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene que empezar a cambiar mis pensamientos. Entonces el Espíritu Santo empieza a darle diferentes formas de pensar y usted entonces va liberando sus sentimientos. Esto es así. Usted tiene un proceso de pensamiento que es como que sea un río. Usted piensa esto y esta es la conclusión. Y el río siempre fluye igual. El río siempre dice lo mismo. Usted cree que alguien la está ofendiendo, usted simplemente se siente ofendido, ¿sí o no? Pero si yo creyera, no importa qué ofensa me manden, si yo no me siento ofendido, nunca me sentiría ofendido. ¿Sí o no? El problema es que porque yo pienso que tú me has hecho algo, que yo reacciono cuando eso. Si yo no creyera que me estás ofendiendo, no reacciono, ¿verdad o mentira? Ok. Entonces, si una persona me insulta, yo tengo el derecho de sentirme insultado o no. ¿Sí o no? El derecho es mío. Pero es que me dieron. Y le pueden haber dicho lo que usted quiera. Si a usted no le interesa, no le va a importar. Es así de sencillo. Entonces, mi pensamiento, va diciendo, esto es así, por tanto es esto. Y Dios lo que va a decirnos, y lo vamos a estar explicando algún rato durante el día de hoy, yo lo que tengo que hacer es lograr cambiar este río, cubriéndola y armando otro pensamiento que diga otra cosa. Si, por ejemplo, yo pienso que soy menos que otra persona, ese es un río de pensamiento. Tengo que ponerle tierra
para abrir uno que diga, soy tan valioso que Cristo murió por mí. Pero eso no se hace automático. Usted tiene que trabajarlo, tiene que pensarlo y tiene que reemplazar su pensamiento equivocado por el pensamiento que el Espíritu Santo le está dando. Tiene que entender que lo que dice Dios, eso es verdad, no lo que usted piensa que es verdad. Y si Dios le dice que es verdad una cosa que usted pensaba que era mentira o que no era cierto, entonces ahora usted tiene que cambiar su pensamiento. Así dice el verso de ahorita, que vamos a leer ahora, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? ¿Cómo me cambio yo? Yo no me cambio gritando, chillando. No pasa nada. Yendo a todas las reuniones que se puedan y a todos los seminarios que se puedan. No, cantando más duro. No, está lindo que cante todo lo duro que quiera, pero no va a resolver su problema. Su problema solo se cambia cuando usted renueva su mente. Y esto es lo que hacemos durante 11 meses o 9 meses o lo que sean. ¿Cuántos meses son? 9. 10. Ni 9 ni 11, ya la mitad. Eso es lo que tratamos de hacer con que cada uno de nosotros entienda, renovar su mente durante 10 meses. Contestando preguntas ante usted mismo para que se dé cuenta que está pensando equivocado. Y recuerde entonces que cuando usted renueva su mente, entonces ahí va a saber la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Tengo otro, 2 de Corintios. Tengo más pruebas sobre lo mismo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todos los... ¿Qué lleva usted cautivo a Dios? ¿Lleva los sentimientos? No, lleva los pensamientos y el pensamiento lo lleva al sentimiento. Si usted trata de cambiar, Señor, estoy triste, quítame de mi tristeza. Y Dios le tiene que decir, ¿y qué quiere que haga? Si usted no cambia su pensamiento, no va a cambiar su emocionalidad. Por tanto, encuentra cuál es tu pensamiento y Dios resolverá tu sentimiento. ¿Suena lógico? Sin embargo, pareciera que nosotros cristianamente lo que tratamos es de poner a la emoción acá arriba y el pensamiento aquí abajo. Y tratar de transformar nuestras mentes y la forma que actuamos como cristianos a través de la emocionalidad. Y solamente se puede a través del pensamiento. Y creo que tengo otro verso más. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien, es el mismo que ya leímos, así que es el mismo de lo que tienes que pensar. ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? Que pienses el pensamiento. El Espíritu Santo va a trabajar en tu cerebro. Y va a trabajar en tu pensamiento y tu pensamiento va a cambiar tu sentimiento. Ahora, si tú tienes un sentimiento que no te gusta, pero realmente es lo que estás pensando en ese momento, por ejemplo, se muere alguien y tú estás triste, obviamente que vas a tener que pasar un proceso para lograrlo. Pero va a llegar el momento en que tienes que trabajar para poder aliviar tu dolor. Si tratas de que simplemente Dios te quite el dolor, eso es magia. Hay algunas iglesias que lo enseñan, pero sigue siendo magia. Cuando tú quieres resolver tu problema emocional, tienes que empezar a pensar qué estás pensando y por qué y quién te lo envió. Porque nuestros pensamientos normalmente no son originales. Los trae una experiencia que yo tengo que me ha producido una razón de pensar y de ser para mí mismo. Me encantan estas palabras de John MacArthur. Dice así: nuestras mentes están atascadas en un surco, un patrón de pensamiento que es antagónico a Dios. Una exitosa vida cristiana depende de nuestra salida de ese patrón y de establecer otro que se caracteriza por los valores y la forma bíblica de pensar, no de sentir. El sentimiento suyo va a cambiar su emocionalidad, no va a cambiar su emocionalidad, va a cambiar su felicidad o no temporalmente.
Resolver su problema de ser libre emocionalmente. Recuerden que la semana pasada les dije que nosotros somos libres de pecado, que somos libres de muerte y debemos ser libres emocionalmente. El problema es que para ser libre emocionalmente yo necesito buscar una cosa que a ninguno de nosotros nos gusta, que se llama, anóteselo de memoria, el proceso de madurez espiritual. Ni siquiera lo ha oído usted. ¿Cuál es el proceso de madurez espiritual? Es empezar a cambiar mi pensamiento de tal forma de que deje de pensar como yo pienso y pensar como Dios piensa. Porque la verdad es lo que Dios piensa, no lo que yo pienso. Pero si usted no quiere madurar, usted prefiere que simplemente tenga un dolor, que venga un exorcista y se quite, te saco el demonio del dolor. Y te resuelto. Y usted prefiere ir 15 minutos a una persona que le haga eso a tener que trabajar toda su vida de cómo mejorar su emocionalidad. Pero lastimosamente no funciona así. No funciona como usted quiere que funcione. Funciona como Dios dice. Cuarto principio. No vivimos la vida en base a realidades, sino a nuestra percepción de la misma. Si usted viera a ese perro desde la espalda, y solamente viera el pelo grande del perro, usted puede pensar que es una mujer. Y si tiene otra esposa, puede pensar que está abrazando a un amante. ¿Por qué? Porque la percepción la deja pensar en otra cosa que no es necesariamente la realidad. Nosotros vivimos con percepciones. Y por eso es que nuestra verdad cambia y hay tantas verdades diferentes. Porque todo es a través de mi percepción, no a través de la verdad inequívoca e inmovible de Dios. Versículo dice, es obvio que no somos, no es Cristo, es Alfred Adler, es obvio que no somos influidos por los hechos, sino por nuestra interpretación de los hechos. Entonces usted puede pensar un montón de cosas y por eso es que hay tanta religión como personas hay. Porque yo quiero interpretar todo y no simple y llanamente agarrar la verdad y caminar con la verdad sin pensar en mi interpretación. Y hay otra de Marcos Aurelio, creo. Muy bien. Si está dolorido por algo externo, no es eso lo que le molesta, sino su propio juicio en cuanto a eso. Y usted tiene el poder para erradicar ese juicio. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo. Usted puede agarrar el río y decirle, río, hasta hoy dominaste esto, le voy a poner tierra con otro pensamiento y voy a abrir otro río que va a pensar diferente al que pensaba antes. ¿Se puede hacer hoy mismo? No, dependiendo de lo grave que sea. Pero usted puede empezar a trabajarlo, pues. Y tiene que empezar a conseguir usted ser maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente significa que no tengo que andarle pidiendo a todos que me haga magia. La magia no existe, no resuelve nada. Quinto principio. Si tengo sentimientos negativos hacia mí mismo, dará resultados sentimientos negativos hacia otros. No puedo amar a otras personas si no me amo a mí mismo. Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo. Pero si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar al prójimo? Si tú no entiendes que Cristo murió por ti y que ese es tu valor, eres tan valioso que Cristo hubiera muerto solo por ti si él hubiera sido el único vivo. Pero sin embargo, yo sigo pensando que no valgo. Y entonces, simple y sencillamente, yo no acepto. No me acepto a mí, tampoco acepto al resto. No acepto a Dios. No me acepto a mí, no acepto a las demás personas tampoco. Colosenses dice, no hay Colosenses, sí. Antes de recibir esa circuncisión, usted estaba muerto de sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Usted cree que está perdonado de su pecado? ¿Usted cree que está perdonado del pecado que va a cometer mañana? Ok. Eso le permite a usted pensar diferente. Porque no está pensando, ay, voy a pecar, ay, ya me caí.
voy a pecar, ay, me caí. Eso no es vivir libre. Eso es vivir esclavo del pensamiento que usted va a cometer un error en algún momento. Déjeme sacarlo de ese problema. Usted se va a equivocar. Ahora, lo que espero es que no meta la pata tan grande y tan cerca, tantas veces juntas, que parece que usted necesita borrador y no lápiz. Tiene que andar borrando todo aquí, porque anda metiendo la pata cada 5 segundos. Nosotros tenemos que entender entonces que el concepto erróneo, no soy nadie, no es verdad, porque la Biblia dice que sí soy algo, que soy importante. Por tanto, tengo que empezar a entender que cuando yo me amo a mí, amo a Dios, me amo a mí y amo al resto. Si no lo puedo hacer, simple y llanamente tendré sentimientos negativos sobre otras personas. Número 6, no confíe en sus emociones, sino en la palabra objetiva de Dios. Si usted es una persona que no es cariñosa, ¿por qué no es cariñosa? Yo le he dicho a la gente, cuando recién vine aquí por primera vez, le dije a la gente que no esperaran que yo estuviera abrazando a la gente, porque yo tengo problemas con la abrazadera. Y nombré a bateadores designados, lo dije así, a mi hija Nicole y a mi mujer, porque a ellas les encanta abrazar a todo el mundo. Pero yo, ¿por qué no abrazo? Nosotros éramos 4 varones. Nosotros lo que hacíamos era darnos de golpe, todo el día. Pensábamos que lo más amoroso que hacíamos era darnos pelea, patear esas patadas voladoras. Ya se me acuerdo. Eso es lo que pensamos que era lo más amoroso que puede ser, tirarnos, ¡bum! Entonces es complicado ser lo que nunca he sido. Pero tengo que empezar a hacerlo. Así como yo me siento aquí y creo que la silla me va a aguantar, así mismo tengo que tener la fe de que Dios puede cambiar mi forma de pensar. Y el número 7, que es el último, actúe en base a la verdad. Deje de pensar que lo que usted piensa es lo verdadero, porque no es así. No es, tú eres un objeto de ser amado porque Dios te ama. Y tienes que empezar a entender que tengo que cambiar mi forma de pensar. Yo no sé qué pasó cuando tú llegaste a Cristo, pero dependiendo de cómo tú llegaste a Cristo, vas a tener más dificultad en pensar que Dios te puede aceptar o no. Por ejemplo, yo soy amigo de una persona que fue un terrorista boliviano. Durante años pasó matando gente y se encontró con Cristo. Años después todavía seguía pensando que Cristo no le puede perdonar porque él había asesinado gente. Pero lo que usted ha hecho no cambia la verdad. Que la verdad es que no importa lo que usted ha hecho, está perdonado. Y claro, según lo que usted cree, es mucho más difícil de manejar y de caminar. Tenemos que entender que cuando cambia mi pensamiento, cambia mi emoción. Cuando yo era muchacho, ya no hay hace mucho, o no sé si hay, yo nunca he encontrado una. Habían estas ferias que llevaban a un sitio y a otro. Y había en una feria, usted entraba a un sitio de espejos. Alguno estuvo ahí en un espejo y usted veía el espejo y el espejo era se veía su persona de forma diferente. ¿Alguien ha entrado en uno de esos? Ok, por lo menos. Entonces usted entraba y se lo veía gordo, había otro que se lo veía más largo, como sea, ¿verdad? Si usted aprende la distorsión que le da a ese espejo, usted va a caminar pensando que es otra cosa que no es. Por tanto, yo tengo que entender con claridad que lo que reflejo yo en mi pensamiento no es necesariamente verdad. Que la verdad es solamente lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo proceso la sanidad? ¿Qué tengo que hacer para empezar a caminar y encontrar la sanidad? Número 1, debo honestamente admitir y enfrentar el problema. No se excuse de la sanidad, de lo que ha sucedido. Usted no tendrá sanidad si solo se pasa a excusar. Ay, es que a mí me hicieron tal cosa y eso es lo que me tiene así y no puedo salir porque tú te imaginas lo grave que es en mi vida. Y usted se pasa en ese proceso todo el rato. Dale que dale. Usted tiene que honestamente admitir y enfrentar el problema, no importa cuál sea. Dios puede solucionar el problema que usted quiera. Dice Primera de Juan 1:8 y 9, dice: si afirmas que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad.
confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, si usted cree, usted tiene que entonces honestamente admitir y enfrentar el problema. Y es lo que Celebra lo va a llevar a hacer. Si usted tiene un problema de pornografía, Dios se lo va a dejar con claridad. Usted va a tener que aceptarlo. Pero usted tiene que aceptar que tiene el problema y dejar de pensar, no, es que yo tengo unos amigos que solamente se pasan mandándome mujeres desnudas, entonces no puedo evitarlo. Cambie de amigo. Pare el WhatsApp. Es que no, porque son mis amigos desde el colegio. Y si usted tiene adicción a la pornografía, tiene que solucionar el problema. Y si va a creer que usted lo puede manejar, no va a salir nunca. Número 2, debo enfrentar y admitir mi propia responsabilidad. Tenemos que entender que todos somos víctimas de una forma u otra. No escogí dónde nacer, no escogí quiénes eran mis padres. Llegué y aquí estaba. Por tanto, de esa forma yo puedo llegar a pensar que de alguna forma yo soy también una persona víctima. Y tengo que entender entonces que si yo tuve un padre abusivo, entonces para mí va a ser mucho más difícil encontrar que Dios es Padre. Y voy a tener muchos más problemas para poder confiar en las personas porque mi padre, que era en quien debía confiar, fue un salvaje. ¿Eso es real? Sí, claro que es real. Pero tengo que entender cuál es mi responsabilidad. El Señor Jesucristo va caminando sobre una cantidad de agua, una fuente de agua en Betseda, donde la gente se sentaba ahí y cuando se movía el agua, si tú te tirabas primero, eras sanado por un ángel que estaba ahí. ¿Es verdad? No, es mentira, pero no importa, eso creía la gente. Y había una persona que tenía 38 años paralítico. Entonces él va y se para frente al paralítico. Y si usted lo lee, usted dice, Cristo está loco. Porque Cristo no saluda, sino le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Si yo fuera paralítico diría, estoy paralítico, ¿qué otra cosa quiero decir? Pero podría que no, pues. Porque yo podría querer que me den de comer 3 veces al día y seguir paralítico. Yo podría no querer tener que caminar y que entonces tengo que trabajar, sino seguir esperando que la gente me ayude todo y no tener que hacer absolutamente nada. Estoy tan acostumbrado a ser víctima por ser paralítico que si me da de caminar de nuevo y ya no soy paralítico, ya tal vez no soy la misma persona. Por tanto, lo primero que hace Cristo y lo mismo que hace contigo, cuando tienes un problema emocional que no quieres enfrentarte a él, lo primero que te va a preguntar Cristo es sencillo. ¿Quieres ser sano? Y muchos de nosotros vamos a decir que no quiero sanarme, quiero seguir como estoy. Porque tratar de madurar espiritualmente cuesta mucho. Te libera, claro que te libera. Pero yo no quiero pasar por esa etapa. Prefiero estar sentadito en mis problemas y seguir quejándome todos los días de mi problema y no hacer nada al respecto. De manera que eso fue lo que hizo Cristo. Fue y le preguntó al Señor, ¿qué es lo que quieres que te haga? El cambio puede ser doloroso, fijo. Es decir, no conozco a nadie que haya ido a Celebra durante los 10 meses y haya pasado muerto de risa. No conozco. Aquí tenemos, ¿cuántos años tenemos haciendo Celebra aquí, mi querido amigo? ¿Cuántos años tenemos aquí en este? 10. 10, ¿no? Ok, gracias. 10. Por 10 años que hemos estado aquí, para no hablar de los anteriores que tuvimos en otro lado, nunca he visto a alguien que se mate de risa. No, todo cambio es doloroso y tengo que aceptar que el resultado es lo que me va a dar alegría, lo que me va a dar felicidad, lo que me va a dar ser una persona diferente, no simplemente seguir así. Y el tercer paso en el proceso de sanidad es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el problema real. Nosotros, así como los barcos, cuando vemos un iceberg, solo veo la parte de afuera. De las 10 partes veo apenas uno de los 10.
el otro 9/10 no los veo porque están debajo del agua. Así está usted también. Cuando usted entra, celebra, usted solamente cree, no, yo tengo este problema. Y cuando empieza a trabajar, esto ha sido bien atrás, bien abajo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nosotros tenemos que entender que Dios lo primero que tiene que hacer es decirme cuál es tu problema. Y después de eso podemos resolverlo. Entonces, admito y enfrento el problema, admito mi responsabilidad y le permito al Espíritu Santo que me muestre el problema real. Tenemos que revisar esos datos para ver si es la verdad de Dios acerca nuestro. A veces yo estoy tan convencido de mí mismo que realmente es mentira en mi vida. Así que, cuando nosotros entendemos que esos pasos son los que tenemos que hacer, admitir y enfrentar el problema, admitir mi responsabilidad y que nos muestre el Espíritu Santo el problema real, es lo que hacemos cada año en Celebra. Y hoy les voy a presentar a dos de mis amigos que estuvieron en el año pasado y nos van a dar el testimonio de cómo lograron este asunto de admitir y enfrentar el problema, admitir su propia responsabilidad y finalmente ver que Dios le vea cuál es el problema real. Así que les presento primeramente a Néxar Briones. Gracias. Hola, buenos días. Soy Néxar Briones, creyente en Cristo. Lucho con el enojo, la ira, el orgullo, soberbia, la adicción a la tecnología, celulares, las redes sociales. Durante mi niñez y adolescencia presencié constantes peleas entre mis padres. Eso me llenó de mucha tristeza e impotencia al ver cómo golpeaba a mi madre, ¿no? Tenía mucho odio hacia mi padre, tanto así que muchas veces uno de muchachos dice, te quiero matar, te voy a matar, porque eran los golpes y todo eso, ¿no? Entendía que era injusto para todos e incluso para la familia. Llegando ya a una edad ya de que pensaba hasta irme de mi casa por las situaciones que vivía, dije no. En cuanto me gradué y cumplí mi mayoría de edad, me fui a vivir a la casa de un hermano. Se me presentó la oportunidad, me fui. Mi hermano residía en Quito. Viví 1 año y medio con él. Él decidió viajar con toda su familia al exterior, dejándome a cargo del departamento, y fue ahí mi detonante. Imagínense, en 22 años, viva la fiesta, solo en un departamento. Dejándome a cargo del departamento, fue ahí donde fue toda mi vida un desorden, descontrol, las adicciones a las drogas, el alcohol y el sexo. Ya que en el círculo social que se prestaba para llevar todo ese estilo de vida, y yo solo quería disfrutar el momento y pasarla bien con los amigos, ¿no? Luego de un tiempo que ya me salí de mi trabajo, mi madre me comentó que había puesto un negocio. Bueno, decidí regresar a Guayaquil para que le ayude. Tomé la decisión de regresar, sí, con mi madre, a la que también le tenía un poco de coraje, puede decir, porque yo le comenté en una ocasión, ¿por qué le aguantaste tanto a mi padre? Hubiese preferido no nacer, pero no que le aguantes tanto. Me dice, así es, una muchacha enamorada, o sea, no sé si era por nosotros, la verdad nunca le pregunté exactamente por qué. Luego del tiempo que me quedé sin trabajo, regresé a Guayaquil, tomé la decisión de regresar a mi casa de mi madre. Bueno, me establecí contactos, me conseguí un buen trabajo, pero continuaba con mi vida de alcohol y perdición. Y en esto ocasionaba a mi madre dolor y tristeza, al cual yo no le ponía atención. Vivía sin importarme lo que el resto piense, ya que tenía esa mentalidad también, ¿no? Yo escuchaba rock, o sea, mentalidad de rockero, rebelde, no me importa lo que diga la gente y mi familia. Para entonces uno de mis hermanos mayores, que llegaba con frecuencia a visitarnos, y por ser el más consentido de mi madre, le permitía de todo. En varias ocasiones lo noté extraño, pero como cada quien vivía su vida, no le puse mayor atención. Hasta que sucedió algo inesperado. Directamente me involucró y comprometió a toda la familia con sus malas andanzas. Por lo que
casi pierde la casa de mi madre, se vendieron los vehículos y la de él también casi la pierde. Ya sus declaraciones ocasionaron que me llevaran preso por algo que ni yo sabía que había en mi habitación. Bueno, pude haber salido de la cárcel a los pocos días, lo que me dijo el abogado. Pero no tenía, pero mi madre le dijo al abogado que si no salían los dos, no sale ni uno. Eso me llenó de tristeza y rencor hacia ella. Pasé 5 años en prisión injustamente. Bueno, a pesar de toda esa frustración y dolor que vivía ahí dentro, no todo fue tan malo. Conocí muchas personas. No puedo decir que todos los que están ahí son mala gente. Y entre esas conocí un peruano que me habló de Dios y me invitó a asistir a los cultos que había en el pabellón. Después de 2 años y medio estaba aplicando ya para la rebaja de pena y todo ese asunto. Simplemente una noche me trasladaron a mí y a muchas personas por aglomeración, decían ellos, ¿no?, al oriente. Bueno, cumpliendo donde tramité en el oriente, tramité toda mi condena, cumplí mi condena, tramité todos mis papeleos, bueno, chévere, dije voy a salir. Durante las noches, hasta que salga, bueno, me consolaba drogándome para poder dormir tranquilo y no pensar tanta cosa. Sí me funcionaba, pero al día siguiente al despertar y ver la realidad sentía el temor de que se me haga adicción. Y preguntaba, ¿cómo voy a hacer cuando salga de aquí? ¿Me seguiré drogando? Luego al día que me notificaron que tenía fecha para salir y me sentía nervioso y ansioso, recordaba las palabras de aquella persona que me invitó a los cultos. Me decía, tranquilo, tú estás por error aquí, eres buen muchacho, Dios te guardó. Solo Dios sabe por qué te trajo a este lugar. De algo que estoy seguro es que vas a conseguir un buen trabajo y una buena esposa, me decía él. Así fue como conocí a mi esposa. No se equivocó, así fue como conocí a mi esposa en el trabajo que estoy hoy, en la empresa que estoy hoy. Buen trabajo, no lo niego, muy buena esposa a la que la amo muchísimo. Me pude dar cuenta que en el propósito de Dios era que tenía que tocar fondo para poder sacarme de esa vida desordenada que llevaba afuera. Una vez que salí, me propuse no volver a drogarme. Prueba de eso es que desde el día de que salí, nunca más he consumido drogas. ¿Cómo llegué a Celebra? Primero llegué a Alianza, en noviembre de 2019, con la finalidad de buscar más de Dios y afianzar la fe. Y con un pronóstico médico de que no podía tener hijos. Bueno, con mi esposa, le agradezco a mi esposa por invitarme a asistir a la iglesia, donde empecé a palpar las palabras maravillosas de las que me estaba perdiendo por el simple hecho de no tener una relación directa con Dios. Y en oración decidimos dejarlo en manos de Dios. Y en marzo del 2020 quedamos embarazados. Nos hizo el milagro. Yo agradecido mucho con Dios y mi esposa igual. Los domingos en los cultos empecé a escuchar de Celebra tu recuperación y quise conocer el programa. Al transcurrir cada cita de los miércoles me percataba que no solo tenía una lucha, sino varias luchas en mi vida. Y entendí todos mis conflictos y también me identificaba con las luchas de mis compañeros, que ahora son muy grandes amigos. Ahora entiendo lo equivocado que he estado al ser soberbio y orgulloso y creer o pensar que no tenía problema, cuando ese era mi mayor problema, creer que no lo tenía. Una vez identificados, los he ido sanando poco a poco con la oración y dejando el control de mi vida a Dios. Siento que lo que más llegó fue el paso 3, el cambio, porque decidí entregar mi vida y voluntad al cuidado y control de Dios. Esto me ha ayudado a ser otra persona, a ver la vida de otra manera, a relacionarme mejor con mi familia, mis compañeros del trabajo. Los tropiezos estaban a la orden del día y eso me tenía con los compañeros, ¿no?, del trabajo. Y era ahí donde yo aplicaba las enseñanzas y los testimonios de mis compañeros de Celebra, de mis amigos de la iglesia, de Casa Iglesia, de los pastores, los guías y mentores, que me dieron las herramientas para llevar una mejor calidad de vida. Sigo trabajando con mis luchas y agradecido con todo lo que he construido y seguiré en pie de lucha junto a mi familia de la mano de Dios para seguir adelante. Mi vida ya es más gratificante al ver que ya he podido salir de algunas. Aunque sigo trabajando en otras,
las cuales he recaído esperando que con el pasar de los días pueda mejorar, para darles a mi esposa y a mi hija una mejor calidad, una mejor versión de mí. Durante este proceso de sanación que me ha ayudado mucho, ahora en el día a día trato de compartirlo con otras personas con mi ejemplo. 1 Corintios 10:12 dice: así que si tú piensas estar firme, cuídate de no caer. Soy Nexar, lucho con el enojo, la ira, el orgullo, soberbia y adicción a las tecnologías. Desde que vine aquí a la iglesia, a él, vine por primera vez, créalo que este señor con esas palabras me enamoró. Y ahí, desde ahí estoy acá. Karen Apolo, por favor. Hola. Hola, mi nombre es Karen, creyente en Jesucristo, en lucha con el orgullo, perfeccionismo, control, falta de perdón, baja autoestima y rechazo. Nací siendo deseada por mis padres, a quienes amaba profundamente, pero mucho más a mi papá. Sin embargo, mi amor no fue suficiente y cuando tenía 5 años mi papá nos dejó por otra persona. Eso trajo heridas de rechazo, falta de pertenencia y abandono. Aunque mi papá le pidió perdón a mi mamá, yo no entendía cómo quien amaba tanto nos dejó, y eso rompió mi corazón para siempre. A raíz de esos eventos y de manera inconsciente, pensé que la gente me mostraba afecto por obligación y no porque yo lo mereciera. La imagen que tenía de mí era de fealdad e insuficiencia, no era digna del amor de nadie. No era fácil para mí formar amistades femeninas. Ellas siempre hablaban de vulnerabilidad y yo no quería profundizar en eso. Prefería andar con amistades varones que poco hablaban de lo emocional. Me convertí en una mujer áspera, resentida, me tomaba todo de manera personal. Para conservar la aprobación de mis amigos y sentir que pertenecía a un grupo, me involucré en cosas peligrosas que ni siquiera aprobaba. Con esta necesidad de ser escogida, acepté novios que terminaban menospreciándome, usándome o burlándose de mí. A los 21 años me enamoré y pensé haber encontrado al hombre con quien compartiría mi vida y tendría la oportunidad de ser mejor. Me aferré a esta pareja, quise reescribir una historia con altas expectativas, estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que se quedara conmigo. Él fue mi primer amor romántico, mi primera experiencia como pareja, pero no tardó en mostrarse con el mismo patrón de mis relaciones anteriores. Con él entendí mal la intimidad y sumó escenarios de manipulación y agresión psicológica. Aún así, se desarrolló en mí un deseo de querer salvarlo de la vida que tenía. Quise rescatarlo y ganar así su amor, pero esto no fue suficiente. Cuando le di la noticia que esperábamos un bebé, solo sugirió un aborto y terminó conmigo. Gracias a Dios decidí tener a mi hijo, pero el embarazo fue un tiempo emocionalmente horrible para mí. Lloraba y renegaba. ¿Por qué no fui suficiente para que se quedara conmigo? ¿Por qué me volvían a abandonar? Moría de envidia de ver parejas esperando en la consulta médica o haciendo fiestas de revelación de sexo. La vergüenza me consumía cuando alguien me preguntaba por un esposo que no existía. Este fue mi primer acercamiento a Dios, rogarle el milagro de que este hombre volviera, pero nunca volvió. Cuando mi hijo nació, lo amé con locura, pero el dolor de abandono se acrecentó, quitándome las ganas de vivir. Pensé varias veces en quitarme la vida y la de mi hijo para acabar con todo, pero Dios en su amor impidió que lo hiciera. Criar un hijo sola ha sido algo desafiante. Una persona negligente lanzó un diagnóstico equivocado de autismo para mi bebé que desató en mí un celo desmedido por creer que solo yo podía entender o cuidar a mi hijo. Mi vida daba círculos en soledad y boicot de compañía. Creí que Dios existía y amaba a todos menos a mí.
Acepté por compromiso asistir a la iglesia, invitación que me hiciera mi hermano. Si bien me acompañaron para conocer más de Dios, yo seguía con mis ideas de llevar la contraria. Quería esperanza, pero temía que no fuera real. En el año 2023 tuve una crisis económica terrible que me llevó a otro cuadro depresivo. Esto me animó a buscar consejería con el pastor Guido. Su guía incluyó que haga el compromiso de asistir al programa de Celebra tu Recuperación. Pero este ingreso a Celebra no fue fácil para mí. Yo estaba peleada con casi todas las personas de mi círculo familiar y amistoso. Estaba cansada que no se acoplaran a mis necesidades. Lo último que me importaba era tratar mis sentimientos. Yo pensaba que mis problemas desaparecerían si conseguía un esposo que cubra mis necesidades afectivas y monetarias. Y como no pasaba eso, no quería ingresar a Celebra. Cuando ingresé al programa, mi actitud era hostil con mis compañeras y guías. De hecho, en los primeros meses del programa siempre manifestaba en el grupo que yo ingresé obligada al programa, que yo no quería estar ahí y que no quería hablar de mis sentimientos. Según yo, estaba bien acudiendo solo a terapia. Qué errada estaba. En Celebra descubrí que lucho con el control. Si no lo hago como yo, nadie lo hace bien. Además de baja autoestima, mis problemas financieros los causé por querer compensar mi sentimiento de inferioridad. A causa del rechazo, había tomado todo como un ataque hacia mí y por eso vivía resentida. En el cuarto paso de Celebra, al hacer mi inventario, pude separar mi tristeza de la vida feliz que tuve. Sí fui amada, pero solo me enfocaba en lo malo. En todo el proceso conocí de Dios y permití que Él gobierne mi vida, no el dinero o la aprobación de otros. Mi mentora fue un instrumento de Dios para romper con la negación. Reconocí mis luchas y entendí lo que dice Isaías 43 del 2 al 3. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Mi relación con mi familia ha mejorado. Perdoné y pedí perdón. Siguen los desafíos interpersonales, pero mi manera de manejarlos cambió para bien. En cuanto al padre de mi hijo, aunque desapareció de nuestras vidas por completo, pude perdonarlo. Aún vivo el luto de la pérdida, de las heridas que me dejó, del sueño de lo que creía era una familia feliz. Pero hoy mi familia se convirtió en Cristo, mi hijo y yo. Desde que entré a Celebra, la manera de educar a mi hijo cambió. Ya no hay violencia por frustración, ni gritos, ni afecto exagerado al querer compensar el mal rato. Aprendí a ser coherente y amorosa con mi enorme bendición. Puedo decir con seguridad que es Dios quien me domina y permite vivir una vida plena, feliz en todo lo posible y valiente frente a los problemas de la vida, los cuales terminan siendo una enseñanza de Dios para moldear mis defectos de carácter y aprender a amarme, entender mi valor en Cristo y cómo debo seguir trabajando en mis heridas. Soy Karen, creyente en Jesucristo, en lucha con la baja autoestima, rechazo, orgullo y falta de perdón. Entonces, si nosotros queremos entender lo que tenemos que ir resolviendo, tenemos que entender que Dios nos va a resolver un tema a la vez. No es que va a agarrar y todo nos lo va a solucionar de una sola. Tenemos que entender que la verdad de Dios es verdad, aunque no lo sientas así. Y por eso fue que leímos y estamos volviendo a leer y vamos a volver a leer, debería sabérselo de memoria, Romanos 12:2, que ya lo pasamos ahí. Yo tengo que entender la madurez espiritual. Tengo que entender que yo tengo que empezar a vivir diferente, porque pienso diferente. Los pensamientos suyos es como que usted fuera una marioneta y usted tiene estas cuerdas que le hacen hacer lo que usted quiera. El Espíritu Santo quiere partir eso y dejarlo a usted completamente libre. Y para usted ser completamente libre tiene que empezar a pensar diferente. ¿Por qué? Porque usted va a tener un nuevo canal, tapar el anterior y dejar este funcionando. Cuando yo empecé estos estudios sobre Celebra, le empecé contando la historia del huracán.
Y le dije que iba a venir un huracán y un señor tenía un barco y el barco agarró y amarró las cuerdas con todos los árboles, rocas y cosas grandes que podía. Y un señor del sitio le dijo, oiga, todo eso le va a caer encima al barco. Lo que usted tiene que hacer es poner un ancla lo más profundo y orar. Así que hoy día, para cuando usted tenga un huracán emocional, déjeme darle las 3 anclas que usted tiene que vivir para poder soportar el huracán que venga. Número 1, mi muerte no es el fin. Tenemos que entender, no puedo vivir con miedo de morir y dejar de vivir. Tengo que entender con claridad que Dios empieza a mí y que mi muerte no es el fin porque yo voy a seguir viviendo eternamente con Dios. La segunda, mis fracasos no son fatales. Tenemos que comprender con claridad que todo el mundo puede quedarse sin dinero, sin poder jugar fútbol, sin poder hacer un montón de cosas, pero nunca dejaremos de tener a quien echarle la culpa. Porque yo lo que hago siempre es que mis fracasos no son míos, son de otra persona. Tengo que dejar de buscar chivo expiatorio y tengo que empezar a entender que me puedo equivocar, que me voy a equivocar, pero que mis fracasos no son fatales y que puedo seguir adelante y que sigo siendo amado por Dios a pesar de en medio de la tormenta. Y 3, mi vida no es fútil. Tengo una razón para vivir. No necesito dormir porque a veces hay mucha gente que solamente duerme las 8 horas porque es el único tiempo de descanso que tienen. Porque pasan en esta vorágine de cosas que nos suceden uno al otro. En Texas un abogado muy famoso se pegó un tiro y se suicidó. Y dejó unas notas que decía lo siguiente: no es que no te ame, solo necesito descansar. Y muchas veces es el problema de nuestra vida. Necesito descansar. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando que la muerte es el fin, que mis fracasos son terribles y que mi vida no sirve de nada. Eso es no tener las anclas bien puestas donde debe estar. Tenemos que entender que Dios lo que quiere es que nosotros tengamos descanso. Por eso Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Tenemos que entender que es el descanso que le dio la samaritana. La samaritana andaba con su cántaro, lo dejó y pudo caminar sin el peso que tenía. Nosotros tenemos que entender que para ser sanos emocionalmente, mis 3 anclas, mi muerte no es fin, mis fracasos no son fatales, mi vida no es fútil. Tenemos que encontrar que los principios psicológicos no cambian. Dios siempre es el mismo y sus principios son los mismos. Pero las personas quieren decirnos la mentira y quieren hacernos que yo reaccione diferente. Recuerde, cuando Eva le dijeron que lo que tenía que hacer era comer, aunque le habían dicho que no lo haga, no es que hubo un proceso de gente con pancartas diciendo, anda a comer, no. Simple y sencillamente le pusieron en el pensamiento el hecho de que lo que tenía que hacer era lo que no debía hacer. Imagínese usted, cuando Cristo moría, habían legiones de ángeles listos a la orden de Dios de decir, anda y salva a mi hijo. Y esa orden nunca llegó, nunca vino, porque simple y sencillamente nosotros tenemos que entender que en la cruz queda un legado que nosotros deberíamos manejar siempre. Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo antes de renunciar a ti. Y cuando nosotros entendemos eso, que pertenecemos a Dios, es entonces cuando debemos soportar el huracán. Bueno, este es un tema para cerrar el servicio. Como vemos, cada familia, cada persona es una nueva historia. Es una historia diferente, es una historia que nadie conoce. Y eso dice este tema.
fallar. Señor, tus milagros no puedo negar y tengo que contarlos y testificar. Tú nunca defraudas y puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas y puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Tengo mil historias de tu fidelidad. Sé que aún me quedan pruebas que enfrentar. Tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Sí, tengo tantas historias que aún no he podido contar y jamás te he visto fallar. Ahí donde está, dígale, cierre sus ojos. Señor Padre amado, gracias por tenernos aquí, por darnos tu mano misericordiosa, por mostrarnos el camino, Señor, por darnos estas posibilidades, estos caminos como Celebra, estos caminos como los amigos que son nuestro apoyo en la iglesia, para salir adelante en nuestra propia historia y ayudar en la historia de cada uno de los hermanos que tenemos aquí, historias que no conocemos, Señor, pero que tú conoces, que solo de tu mano podemos sacar adelante. En el nombre de Cristo Jesús, que es bueno, amén y amén.